Bien, amados hermanos, esta mañana vamos a concluir con lo que hemos estado tratando durante 5 domingos. El título que hemos considerado es Los privilegios de la gracia. Esta mañana concluimos, esta es la última exposición en cuanto a este tema. Ya para el domingo próximo, si Dios lo permite, estaremos tratando otros temas, pero hoy concluimos con lo relativo a los privilegios de la gracia. Partiendo de 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10, comenzamos a ver la declaración bíblica inspirada al apóstol Pablo en aquel pasaje que dice que por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Si nosotros adoptamos esa misma declaración diciendo que por la gracia de Dios somos lo que somos. Hoy, para concluir, porque la semana pasada estábamos viendo como privilegio de la gracia el perdón de nuestro pecado o de nuestros pecados, hoy vamos a concluir mirando en lo que hemos alcanzado, la misericordia de Dios. Hemos alcanzado misericordia de Dios como un privilegio de la gracia. Y tomamos como texto base para hablar lo que vamos a hablar hoy, el pasaje de Jeremías escrito en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 26, que acabamos de leer. La misericordia de Dios es un tema recurrente y muy importante en las Escrituras. Es un tema que aborda la Biblia ampliamente. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el Salmo 136, que es uno de los capítulos de la Biblia, durante 26 menciones aparece el estribillo, porque para siempre es su misericordia. 26 veces en el Salmo 136, haciendo un énfasis en cuanto a el beneficio que hemos recibido, pero mediante la misericordia de nuestro Señor. Es tan importante el tema de la misericordia que hace un ejercicio de comparación el Señor en el Salmo 63 y compara la misericordia de Dios como algo superior a la vida misma. Para el ser humano no hay nada más importante que el vivir, que el estar vivo. Y encontramos en la Biblia que el Señor nos dice que su misericordia es superior a la vida, que la misericordia del Señor es mayor que la vida. Así lo leemos, Salmo 63, versículo 3. Porque mejor es tu misericordia, dice el Señor, que la vida. Y termina el salmista diciendo en este versículo, mis labios te alabarán. ¿Te alabarán por qué? Por la vida. Bueno, no, te alabarán por tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida. Hoy quisiéramos hablar precisamente de esa misericordia que nos llega a nosotros como un privilegio de su gracia, de la gracia de Dios, que es el tema que hemos estado considerando. Es importante, mis amados hermanos, antes de hablar del concepto de misericordia, que entendamos el contexto en que se da el texto de esta mañana. Tal y como es el título de este libro, Lamentaciones, son lamentos provenientes de un siervo de Dios, de Jeremías, el profeta Jeremías, que lamenta su situación, que lamenta la situación de su entorno. Y esto es importante porque muchas veces nosotros, que somos igual que Jeremías, hijos de Dios, siervos de Dios, erramos cuando pretendemos que el contexto social en donde vivimos tiene que ser un contexto exquisito, un contexto confortable. Y
nos olvidamos que las promesas del Señor nos dicen a nosotros, por ejemplo, que en el mundo seremos afligidos, dice la palabra, ¿verdad? Pero que confiemos en medio de esas aflicciones, de los sufrimientos que tendremos en el mundo, confiemos. Dice el Señor, yo he vencido al mundo. Luego el apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La palabra de Dios es clara, es honesta, no nos oculta la realidad que nosotros debemos vivir en medio de este contexto de cultura, de sociedad que vivimos. Es un mundo de sufrimiento para nosotros, es un mundo de no solamente de sufrimiento y hasta de persecución, de incomprensión para nosotros. Y la Biblia también nos dice a nosotros, en boca del apóstol Pablo, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. Y vivimos queriendo que este mundo mejore para nosotros, que este mundo se ponga fácil para nosotros, pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y lo que vamos a leer hoy es la conclusión a la que llevó el profeta Jeremías, diciendo, yo me estoy lamentando por los sufrimientos, yo me estoy lamentando por lo que está pasando en el mundo, pero hasta que yo consideré bien la palabra de Dios, me doy cuenta que por la misericordia de Dios yo estoy vivo, que por la misericordia de Dios que yo estoy, aunque sea mínimamente disfrutando de algo en este mundo, no es porque yo me lo merezca o porque yo me lo gané, es porque Dios en su misericordia me ha alcanzado, en su gracia ha extendido su misericordia para mí. Y hago esta introducción porque es en ese sentido que quiero, hermanos, dirigir vuestros corazones y vuestros pensamientos a entender, mis queridos hermanos, que todo lo que tenemos en esta vida es por la misericordia del Señor. No hay otro medio por el cual hayamos llegado a alcanzar algo de bueno en esta vida. Bueno, pensemos entonces en el término misericordia. La palabra misericordia puede definirse conforme el diccionario de lengua de la lengua española lo describe. Misericordia es la capacidad de sentir una compasión o empatizar con la persona que tiene una necesidad. Decimos que tenemos misericordia cuando sentimos compasión o, como dicen los psicólogos y sociólogos, empatizamos, somos empáticos, ¿verdad? Con esa persona que sufre o que tiene una necesidad y nosotros nos interesamos por suplir, por cumplir esa necesidad, entonces estamos teniendo misericordia. En el sentido bíblico, al hablar de la misericordia de Dios, estamos hablando de un atributo de Dios, no estamos hablando simplemente de un sentimiento de Dios, porque en el caso de los seres humanos, la misericordia puede estar y puede no estar. Y la misericordia, podemos ver el mismo cuadro, dos personas, y uno de los dos, puede tener misericordia, mientras el otro simplemente no se inmuta, no se sensibiliza dentro de la realidad del cuadro que está viendo, y el otro sí. Pero cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de un atributo. ¿Y por qué es un atributo? Porque la misma naturaleza de Dios le hace ser misericordioso siempre. Oigan eso, hermanos. Dios no es que tiene misericordia un día y otro día no tiene misericordia. Dios es misericordioso siempre. Dígalo conmigo para que se lo aprenda de memoria. Dios es misericordioso ¿cuándo? Siempre. Así como Dios es santo siempre, Dios es luz siempre, Dios es bueno siempre, Dios es amor siempre, Dios es justo siempre, Dios siempre es misericordioso. Y por eso nosotros disfrutamos de la vida que tenemos en Dios. Porque, siendo honestos, mis amados hermanos,
Yo aprendí en Don Juan que lo que se da no se quita, pero a veces uno no lo quitaba, ¿verdad? Si no se portaba bien, la persona que uno le daba algo, si uno entendía que no se lo merece, después de dado se lo quitaba, ¿verdad? Siendo honesto, si dependiera de nosotros y fuéramos los que tuviéramos la capacidad de dar vida eterna, de dar salvación, a muchos de nosotros ya hace mucho nos lo hubieran quitado, ¿verdad? Porque después de salvo hemos metido la pata muchas veces, ¿o no? No, ustedes lo que dicen, no, pastor, yo no tengo pata, yo lo que tengo es pie. Bueno, pues usted ha metido los pies muchas veces entonces. Y entonces las cosas que hacemos, fíjense que Dios, a pesar de que Él no tiene comunión con el pecado, ni tolera el pecado, en su misericordia, Dios sigue prolongándonos sus favores. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías también, dice el profeta, el Señor se apareció a mí en el pasado, hace ya mucho tiempo, y hizo una declaración, Dios hizo una declaración, y Dios dijo, con amor eterno te he amado. Note las palabras del Señor, es un texto hermosísimo, ¿verdad? De la palabra, porque la acción comenzó en el pasado bien atrás, bien remoto. Dice el salmista, Él se apareció a mí hace ya mucho tiempo y me declaró que Él me ama con amor eterno. ¿Y cómo demostró ese amor eterno para conmigo? Me dijo, por tanto te prolongué, te extendí mi misericordia. Y así es que Dios actúa amándonos, es mostrándonos su misericordia, sencillamente porque ¿de quién se tiene misericordia? De quien está teniendo una necesidad, de quien está sufriendo un mal. Y nosotros sufrimos del mal del pecado y tenemos la necesidad de que Dios nos mire con compasión. Entonces Dios ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Es un privilegio de la gracia, esa misericordia del Señor. Así que se trata de un atributo de Dios, la misericordia, y mediante ese atributo Dios nos muestra su amor y su compasión. ¿Por quiénes? Por nosotros los seres humanos que estamos perdidos. Nuestra condición natural es de seres perdidos, mis amados hermanos. Levanten la cabeza y sépanlo. Yo no sé si ustedes están cansados de oírme decir eso, pero es que la condición natural de todos los que están aquí, que son salvos, que gozan de esa salvación, que pueden mostrar con un sentido de satisfacción diciendo, yo soy salvo y yo voy al cielo, yo soy hijo de Dios. Esa satisfacción no es que nace de nosotros, es que nosotros éramos perdidos, seres perdidos. En el pasado ya vimos cuando tratamos acerca de la gracia de Dios para con nosotros, que el apóstol declara que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Dice que el Señor vino a nosotros, el Señor llegó a nosotros y nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia. Y amados hermanos y amigos también que están con nosotros, eso no debe salirse de nuestra mente y de nuestro corazón, porque muchas veces nosotros somos crueles con los demás. Nosotros miramos a los demás y lo vemos como personas inferiores a nosotros, porque nosotros creemos que de alguna manera, ¿verdad? Aunque no lo digamos con la boca, nosotros nos creemos que nosotros le hicimos un favor a Dios haciéndonos parte de nuestro equipo. Nosotros creemos que somos los peloteros, que éramos prospectos buenos y que teníamos un bateo fino y que teníamos una defensa extraordinaria y que hizo bien el Señor en contratarnos. Miren, no, usted no servía para nada. Usted vivía en una vida de miseria, en el pecado, muerto, condenado al infierno eterno. Su marca era un número en el infierno. Yo no sé qué capacidad le tocaba a usted, pero usted estaba ahí. Y lo que hizo el Señor Jesucristo en su misericordia fue llegar a usted, porque usted no podía llegar a Él. Dice la Biblia que estaba muerto
y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Entonces el Señor tuvo que llegar. Dice la Biblia que dejó su trono, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Por mí, por usted. Porque tuvo que bajar del cielo, hacerse hombre, hacerse carne, y estando en la condición de hombre, humillarse hasta lo sumo, dar su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestro pecado, para pagar nuestra culpa, y llegando así a ser propicio para nosotros, para salvarnos. Nosotros que estábamos perdidos valíamos menos que una guayaba podrida. Yo no sé cuánto vale la guayaba podrida, pero nosotros valíamos menos. Valíamos menos. Como dijo ese gran predicador, el hermano Antonio Pérez, éramos basura del zafacón de la avenida. No sé si ustedes recuerdan esa predicación, pero yo la recuerdo con mucho amor. Éramos basura del zafacón de la avenida. Y hermanos, es la verdad. Ahora, en ese atributo de Dios, la misericordia, se van a conjugar tres aspectos que también son atributos de Dios. La misericordia es una mezcla de amor, de bondad y de gracia. Amor, bondad y gracia. Amor porque es una iniciativa de Dios. El que ama, recuerden hermanos, el amor no es ese sentimiento de mariposas en el estómago que nos han vendido a nosotros. Eso no es amor. El amor es una determinación de favorecer a alguien. Cuando usted ama a alguien, usted decide darse por esa persona. Y ese es el amor. Y entonces en su misericordia Dios ha decidido, nace de él. No fue que usted enamoró a Dios y usted lo convenció a Dios y Dios dijo, ay, pero mira, yo quería castigarlo, pero ese muchachito se ve tan bonito y es tan gracioso. No fue eso. Todos nosotros teníamos el mismo aspecto. ¿Cuál es el aspecto que teníamos todos nosotros? Carabérico. Ese es el aspecto, porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Era el aspecto que teníamos. Si vamos a poner una figura física, el aspecto que todos nosotros teníamos era el aspecto de las calaveras. Eso, los huesos ahí formados. ¿Verdad? Ese es el aspecto que teníamos. Entonces Dios decidió en su amor, como dice el mismo Señor Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios lo amó cuando el mundo estaba perdido, cuando el mundo no era atractivo, cuando el mundo lo que era repulsivo. Entonces Dios decidió amarnos. Es una mezcla, además de amor, es una mezcla de bondad, porque lo que Dios decidió fue hacernos bien. No pedirnos una condicional. Dios decidió, nos amó, nos escogió para hacernos bien. Y también gracia, porque ese bien que Dios decidió hacernos no tiene una retribución como pago por el bien, sino que fue un regalo que Dios nos hizo, nos lo dio de gratis. Lo que Dios hizo con nosotros por misericordia fue amarnos, mostrarnos su bondad, y eso nos sale de gratis, amados hermanos. Cuando nosotros comprendemos esa bondad, ¿sabe a qué nos lleva a nosotros eso? A rendirnos delante de Dios para darle nuestra adoración completa. Es rendirnos delante de Dios para decirle, Señor, tú eres mi dueño, yo no me merezco a mí mismo. Tú eres el que has hecho de mí lo que yo soy, por tanto mis labios te alabarán. Yo tengo que bendecir tu nombre, porque sin ti nada soy. Recuerden a Pablo diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amados hermanos, tenemos que llegar a esa comprensión. Tenemos que comprender eso, porque si no llegamos a esa comprensión acerca de lo que somos en relación a Dios, entonces vamos a vivir una vida como al principio Jeremías intentó hacer. ¿Qué? Reclamando, quejándose. Y hay cristianos ciertamente que yo conozco, muchos hermanos míos, que viven
una vida de reclamos. La Biblia dice, ¿qué tú tienes que no haya sido dado? ¿Y qué de lo que tú tienes te lo has ganado? El mundo nos ha mentido, nos ha entretenido diciéndonos que nosotros hemos logrado. Y la gente habla de logros. Usted ha oído la palabra, yo logré, logros. Mira, piensa en el cuadro cuando tú estabas en primaria. Te voy a llevar al sexto grado de primaria. Los muchachos que estaban ahí contigo. Tú ya eres un profesional, una profesional de una carrera que te destacas en esa carrera. Piensa en algunos de los muchachos que están por ahí recogiendo basura en el ayuntamiento tal vez, o están por ahí en una paletera o sirviendo como banqueras en una de esas estafetas de lotería. Piensa en uno de esos compañeros tuyos que estuvo en sexto grado contigo y hoy tú eres un profesional, una profesional que puedes desarrollarte, que estás ganando dinero en la empresa en la que estás trabajando en la institución cualquiera. ¿Tú crees que fueron tus esfuerzos los que te llevaron a ti a tener esa profesión y a él o a ella lo dejaron atrás? Mira, si tú lo crees, yo te felicito por creerlo, pero déjame decirte también que estás muy equivocado. ¿Sabes por qué eres lo que eres? Por la gracia de Dios. Tú eres un candidato igual que ese que se quedó, pero la misericordia de Dios fue contigo, la gracia de Dios fue contigo, la bondad de Dios fue contigo, el amor de Dios fue contigo y te ha llevado a ser lo que eres. Ahora, déjame decirte otra verdad, que si tú no reconoces eso y no le das la gloria a Dios, llegará un tiempo, dice la Biblia, que tendrás que aparecer ante el tribunal de Cristo y vas a tener que darle cuentas a Dios por ti, por lo que haces. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que tengamos a los hombres por administradores de la gracia de Dios, que lo tengamos por administradores. Es una mayordomía, tu profesión es una mayordomía, tu familia es una mayordomía, lo que tú tienes es una mayordomía, por lo cual vas a tener que darle cuentas a Dios, dice la Biblia, y se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Hermanos, esas verdades bíblicas son un reto para nuestra vida. Son un reto para nuestra vida. Porque al quien se le dio mucho, también que se le va a demandar. Usted no lee la Biblia. A quien poco se le dio, poco se le demandará. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, al que poco se le dio, poco se le demandará. Pero el que mucho recibió, por eso mucho se le va a demandar también. Hermanos, la vida es una mayordomía, no nos equivoquemos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amados, sigamos entonces. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, solo por ejemplo, vamos a leer versículo 20 al 22, nos vamos a encontrar que el profeta comienza con reclamos, con lamentos. Ustedes lo pueden anotar ahí, lo que están anotando, capítulo 1, versículo 20, versículo 22. Luego en el capítulo 2 el profeta sigue con su lamento, versículos 11 y 12. Se está lamentando, se está quejando por la situación en la que vive él y viven sus compañeros en el pueblo. En el capítulo 3, los versículos previos al pasaje que hemos escogido, los versículos 15 al 20, hablan de ese lamento, de esa queja. Dice, por ejemplo, dice el versículo 15, me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo, mis dientes quebró con cascajos, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecerán mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo, de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí.
Ustedes ven qué gran lamento el que levanta el profeta. Él está hablando de ajenjo, de él. Está hablando de un sufrimiento, de un alma abatida. Son quejas que la gente levanta. La gente ve solo el mal que le está rodeando, que le está cubriendo. Y se olvida de que la vida es el producto de un Dios misericordioso, que como le dije antes, en el Salmo 63:3 dice, mejor es tu misericordia que la vida misma. Cuando Dios compara frente a nosotros, hace una comparación, habla de su misericordia como algo superior a la misma vida. Dios le hace recordar algo importante al profeta que se lamenta y a nosotros también. Versículos 21 y 22 del capítulo 3. La Biblia dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron su misericordia. Lo primero que hace el profeta para llegar a la comprensión de la verdad es parar, es estarse quieto, es meditar, es pensar, es analizar. Amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen como hábito de la vida piadosa, saludable, tomarse tiempo para meditar. La meditación es parte de los hábitos que los cristianos tienen que realizar. Es estar en un momento de silencio, apartado de todo ruido, y pensar en lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé, porque uno asume que todos los cristianos hacen un devocional diario. Un devocional en el que ellos toman un pasaje bíblico, lo leen, meditan en él, oran al Señor en respuesta a lo aprendido y meditan. Señor, ¿qué? Le hacen pregunta al texto. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué dijo al principio? ¿Qué me quiere decir a mí con este pasaje? Uno asume eso, ¿verdad? Como pastor. Porque los pastores creemos que todos los cristianos hacen esas cosas. Pero usted que conoce su costumbre, sea honesto. ¿Hace cuánto tiempo usted no se retira con un pasaje a pensar en ese pasaje, a meditar? Lo que hizo el profeta aquí fue detenerse para meditar en la verdad de la Biblia. Eso es común en los escritores bíblicos. En el Salmo 73, por ejemplo, el Salmo de Asaf, que es uno de los salmos bien conocidos de la Biblia, donde él dice, por poco resbalan mis pies, porque yo comencé a ver a los impíos y yo vi cómo ellos prosperaban. Y dicen ellos, y dice él, yo vi que ellos no tenían ningún sufrimiento por las cosas que pasaban. Si usted ha leído ese salmo, se va a dar cuenta que él dice, hasta que entrando en el santuario me di cuenta. Amados hermanos, cuando nosotros llegamos a la comprensión correcta de lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo, cuando nosotros llegamos a la meditación, a estar quietos, a estar tranquilos, a dejar que las cosas que nos rodeen pasen y hacernos ausentes de esas cosas para pensar en lo que Dios está haciendo. El Señor Jesucristo fue confrontado por los escribas y los fariseos sobre el respeto a la religión de su tiempo, porque sencillamente hizo una obra milagrosa en el día de reposo.
Fue confrontado muchas veces, pero en una de las ocasiones en que fue confrontado, porque ellos decían, no es lícito trabajar en el día de reposo, y acusaron al Señor Jesucristo de ser un blasfemo porque hizo un milagro el día de reposo. Entonces el Señor Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Y yo también trabajo. ¿Cómo llegamos a esa comprensión? ¿Cómo podemos llegar a entender lo que Dios está haciendo? Porque Dios está haciendo, Dios está obrando. Muchos de nosotros creemos que Dios terminó cuando obró en nosotros. Nosotros muchas veces tenemos la idea de un Dios que se levanta en la mañana a sentarse como un rey en el trono, simplemente a observar. Tenemos la idea de un déspota que está allá esperando que le lleven el desayuno al trono, que Dios está sentado allí esperando y preguntando, ¿y qué hora es? No es hora de comer. No, mis amados hermanos, Dios está obrando, Dios está trabajando. Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Dios está trabajando con nosotros, Dios está envolviéndonos cada día dentro de su plan y conforme a su propósito, Dios está obrando en nuestra vida. Y nosotros tenemos que llegar a ese estado de comprensión. Jeremías dice en este versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dios le dijo al pueblo de Israel mediante Moisés allí en el desierto, cuando estaban en un peligro inminente frente al Mar Rojo y las montañas y el ejército del faraón que le estaba persiguiendo para matarle. Dios, cuando Moisés fue a clamar a Dios, Dios le dijo, dile al pueblo que se estén quietos. Éxodo capítulo 14, que se estén quietos, porque yo pelearé por ellos y ellos deben estar en silencio. Mis amados hermanos, hay momentos en que tenemos que retirarnos, que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que estar quietos, y nuestra mente y nuestro corazón deben estar solamente enfocados en lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos cristianos de nuestros tiempos en que la palabra de Dios para ellos es aburrida. Amado hermano, si la condición en la que estás es que al abrir la Biblia te parece aburrida, híncate y pídele perdón al Señor y de manera sincera dile al Señor, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame porque todavía tu Espíritu Santo no está en mí. Porque si tienes el Espíritu Santo, como dice la Biblia, que está en el ser de aquellos que son salvados, el Espíritu se complace en leer la palabra de Dios. Dice el Salmo 1 que la Biblia, la ley de Jehová, es una delicia. Oh, gloria a Dios, es una delicia. Abrir la Biblia es algo delicioso. Es como esos postrecitos que prepara la esposa mía, Patricia. No hay cosa más buena que eso. La palabra de Dios es más buena que eso. La palabra de Dios es más buena que eso. Hermano, la palabra de Dios, si tú eres cristiano, si eres salvo, si tienes el Espíritu Santo, cuando tú abres la palabra de Dios, es como una lectura que tú tienes que parar. Tú tienes que decir, bueno, es que yo tengo que trabajar hoy, porque me gustaría seguir leyendo la Biblia hasta el otro día, pero tienes que parar. Pero si la Biblia para ti es aburrida, hermano, te digo la verdad, arrodíllate, pídele perdón a Dios y pídele que te salve. Porque todavía el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Bueno, hoy es un buen día para hacer eso también. Puedes confesar el pecado aquí. Aquí hay gente que puede orar por ti. Digan amén, hermano. Digan amén.
Ahora dice el profeta, yo recapacitaré y esperaré. Y dice ese versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Wow, qué tablazo le dio esa misma palabra a ese hombre de Dios que estaba quejándose, que estaba lamentándose. Porque recuerden que es en este contexto que aparece este texto. Ese es un contexto de queja, de lamento, de lloro, de sufrimiento, de ver el sufrimiento como algo que es malo para nosotros. Y amados hermanos, el sufrimiento no es malo para nosotros. El sufrimiento, dice la Biblia, que esa prueba momentánea por la que pasamos nos están preparando, están refinando nuestra fe, que como el oro debe ser pasado por fuego para entonces que ese metal que es más precioso puede estar purificado. Toda malicia, toda maldad se quita cuando nosotros pasamos por el fuego de la prueba. La misericordia de Dios provee nuevas oportunidades para nosotros. Versículo 23 dice, nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Y aquí vuelvo otra vez a lo rutinario. Nosotros estamos acostumbrados a levantarnos cada mañana, inclusive nosotros tenemos un horario de levantarnos, ¿cierto? Y nosotros tenemos una rutina de lo que nosotros hacemos cada mañana y eso nos vuelve rutinario. Y lo rutinario parece que es algo tan normal que suceda, porque nosotros tenemos el control. Nosotros tenemos el control, ponemos el teléfono celular para que suene a las 6:30 de la mañana. O lo ponemos para que suene a las 5:30 de la mañana o a las 8 de la mañana. Y eso es una rutina y nos hace creer que tenemos el control. Hermano, no tenemos el control. Cada mañana que te levantas es parte de la misericordia de Dios. Óyelo bien y apréndelo. Cada mañana que te levantas es una obra nueva de la misericordia de Dios. Porque tú no tienes el control. El que tiene el control de tu sueño, de tu vida, de tu mañana, de tu atardecer, el único que tiene el control es el soberano, el Señor de los cielos, el que te creó a ti, el que te sustenta a ti con vida. Cada mañana es una oportunidad. Y cuando te levantes, cuando te despiertes, lo primero que tienes que hacer, si tú lo consideras correcto, es decir, oh Señor, gracias. Gracias. Yo no sé si usted es como yo, pero yo me acuerdo del día y de la fecha, porque cada mañana yo le digo a Dios como hoy, oh Señor, gracias por este domingo 24 de agosto del año 2025. ¿Saben por qué? Porque cada día para mí es una oportunidad. Cada día es una oportunidad y yo tengo que estar consciente de lo que Dios me está dando a mí cada día. Es un premio, es un regalo que Dios me está dando. Por más acostumbrado a la vida que yo esté, la vida no me pertenece, la vida es de Dios. Y Dios le da vida a quien Él quiere. Y Dios se lleva en brazos de la muerte a quien Él quiere. Porque el soberano es Él, no yo. Y el profeta aparta su queja, su lamento y considera que nueva es cada mañana y cada mañana también muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿qué debo hacer yo? En Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Otra cosa, versículo 26, 25 y 26, la misericordia de Dios nos permite disfrutar de sus bondades. A propósito, usted no se da cuenta que cuando usted comienza a quejarse y a lamentarse, usted deja de disfrutar de las cosas que son buenas, maravillosas, que Dios da. Usted comienza a enfocarse tanto en las cosas que usted no tiene, que las valiosas que tiene, no las disfruta. Por ejemplo, las madres que tienen un hijo que es medio, ¿verdad?, desobediente, siempre están pendientes de esa desobediencia del hijo, Pero ese hijo tiene cosas buenas, múltiples cosas buenas.
¿Por qué usted no comienza también a resaltar las cosas buenas de ese hijo? A propósito, las mujeres que tienen sus esposos, que son medio Arturo así, ¿verdad? Usted no sabe cuál de los Arturos yo dije. Aquí hay varios Arturos. Pero los Arturos también tienen cosas buenas. Usted tiene entonces que comenzar a ver, oye, es verdad que él es medio pelético a veces, medio viejo verde, pero a veces se pone madurito, a veces se pone amarillo, a veces y hace cosas buenas. Porque las cosas, las quejas que nosotros levantamos todo el tiempo quejándonos y quejándonos y quejándonos, oye, y esa persona tiene una multitud de cosas buenas que nosotros no resaltamos. Así también nos comportamos con Dios. Bueno, también los hombres que se quejan de las mujeres, que son media gotera en medio del agua. La Biblia que dice que la mujer peleonera esa es como una gotera cayendo en una roca que hace hoyo. Pero ella cocina bien. Ella le da cariño a uno. Ella se porta bien a veces, pero se porta bien. Y hay que resaltar esas cosas buenas. Pero el hecho es que el profeta está refiriéndose a Dios. A veces nosotros solo queja con Dios. Y Dios está haciendo múltiples cosas buenas para nosotros. Múltiples cosas buenas. Y nosotros no miramos lo bueno que Dios está haciendo. Porque nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestra mente solo está enfocado en lo inconveniente que nos están pasando, las cosas que estamos sufriendo, mientras Dios nos está guiando por un sendero de bondad enorme. Pero nosotros no lo miramos, no lo vemos, porque estamos solo enfocados en la queja. Dice el versículo 25 y 26, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Y termina con esta frase que los niños también cantaron. La salvación es de Jehová. Oye, amado hermano, ¿eres salvo? ¿Estás disfrutando de los bienes, de la seguridad de tu salvación? ¿Tienes tu bondad espiritual? ¿Estás viviendo un tiempo de tranquilidad espiritual? Fíjate que eso es parte de la bondad de Dios. Yo sé que a veces hay situaciones incómodas en las que nosotros pasamos. ¿Qué tal las enfermedades que llegan y minan nuestro cuerpo? ¿Qué tal los sufrimientos por algún desliz o alguna maldad? ¿Qué tal de las cosas que sufre no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, que nos hacen entristecer profundamente? Hay tantas cosas por las cuales nosotros tenemos razones para quejarnos, pero te aseguro que son muchas más las cosas por las cuales tenemos que glorificar a Dios. La misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Yo quiero concluir, mis amados hermanos, diciendo que el conocimiento de la misericordia de Dios como un privilegio de la gracia en nuestra vida tiene que llevarnos a alabarle a Dios, a glorificarle a Él por su misericordia, que consideremos su bondad y su fidelidad para con nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta y el capítulo 1 y versículos 3 y 4 consideró lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Wow. Note que el apóstol dice, según su grande misericordia. Todos esos beneficios posteriores
dice el apóstol que vienen según su grande misericordia. Y el escritor de Hebreo en el capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dejo estos textos con ustedes. Estos textos que son de fortaleza para nuestra vida espiritual, para que consideremos, para que pensemos, para que nos apartemos en silencio y sepamos qué bendecido hemos sido por la misericordia de Dios. Basta de lamentos, basta de reclamos, basta de lloriqueos. Vivamos confiados en el beneficio que tenemos por la misericordia de nuestro Dios. Les invito ahora a inclinar el rostro, a cerrar los ojos si pueden hacerlo.